En este video abordaremos la definición, características y límites de la educabilidad. La educabilidad es la capacidad humana de reconfigurar conocimientos para su transformación y reconfiguración. Se dice que el primero en hablar del término educabilidad fue Johann Herbart, filósofo, psicólogo y educador alemán. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad, ductilidad, plasticidad es de más vasta extensión. Se extiende casi hasta los elementos de la materia. De la educabilidad volitiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. En este párrafo, Herbart alude con el término educabilidad tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre, es decir, lo sitúa en una categoría humana. Naturalmente otras especies nacen con los sentidos completamente desarrollados o lo necesariamente desarrollados para sobrevivir y adaptarse al medio. Pero en el caso de los seres humanos, nacen en el preciso momento cuando pueden adaptarse al medio social gracias a los estímulos que harían posible la plasticidad. La plasticidad requiere que el hombre se desligue de esas habilidades, de esas cualidades innatas y dé un paso a la intencionalidad. Esta intencionalidad es la proposición llevada a la cognición del querer hacer. Como es bien sabido, lo que hace diferente al ser humano de las demás especies vivientes es la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación va a ser la que le permita al ser humano interactuar, pero no solo interactuar, sino llegar a una autodeterminación, autoperfeccionamiento y autorrealización. Fermoso en 1985 hace su aporte al concepto de educabilidad, hablando de ella no solo como una categoría humana que le permite la socialización teniendo en cuenta el tiempo y el espacio en que se encuentre la persona, sino que también habla de la educabilidad como la capacidad del ser humano para llevar a cabo procesos educativos. La educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico en que, de hecho, puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas de tiempo y de espacio, rodeado por una cultura específica en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los valores predeterminantes en el momento y lugar que le condicionan. La educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Una categoría humana por cuanto se precisa del hombre esta cualidad. La educabilidad es conocida como el inicio de la educación, ya que permite reconocer al humano, reconocer las fronteras de lo humano y así empezar a asumir retos para su desarrollo. Se ha clasificado en tres los límites de la educabilidad teniendo en cuenta la incidencia de factores hereditarios o ambientales en el desarrollo humano. El primero es llamado pesimismo pedagógico, el segundo, optimismo pedagógico y el tercero, optimismo moderado. Para el pesimismo pedagógico, hablaríamos entonces de que los factores más importantes que inciden en la educabilidad serían los hereditarios y los genéticos. Así podríamos entonces hablar que las personas con discapacidad o con alguna deficiencia mental tendrían pocas posibilidades de educarse. Mm, eh, para el optimismo pedagógico, contrariamente, dicen, el optimismo pedagógico por su parte le apuesta a que los factores ambientales son los más importantes en los procesos de educabilidad.
Y los optimistas moderados dicen que tanto los factores biológicos como los factores ambientales inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de educabilidad. Para el filósofo Schopenhauer, el carácter benévolo y maligno de las personas es algo innato en ellas e inmutable, constituyendo eso un fatalismo caracteriológico que hace inútil todo intento educativo. Según Rostand, las voluntades e intenciones que el hombre propone a otros hombres son meramente superficiales porque el hombre no procede de otros hombres, sino por línea de la biología genética adaptativa. Toda intención del educador por educar es superficial, ya que el ser es definido naturalmente por cargas genéticas ineludibles. Desde este punto de vista, los conocimientos y saberes no son insertados en la naturaleza época tras época. Las configuraciones intelectuales y éticas serían siempre las mismas. Vertientes psicológicas y sociológicas de la educación optimista le apuestan a la idea de que los factores sociales y educativos inciden considerablemente en la construcción y transformación de un mejor ser humano. En la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Quintana Cabanas, 1985. Para el socialismo, la educación es el instrumento, configuración y moldeador de las personas y los grupos sociales. Desde la corriente marxista, el hombre es producto de las relaciones sociales. El hombre es hombre solo porque nace en sociedad y es educado en ella. Como lo habíamos dicho anteriormente, el optimismo moderado es la combinación o la interacción entre los factores ambientales y genéticos. Y esto lo podemos resumir en esta cita de Castillejo, que la capacidad de hacerse, de autorregularse, de cambiar, en definitiva del hombre, no es ilimitada ni infinita. Es obvio que la carga genética, filogenética y ontogenética determina el límite, pero este en términos absolutos y relativos no es desconocido porque la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental. Podemos hablar de 4 características principales de la educabilidad. La primera es la personal. Habla del derecho individual ineludible de las personas y la capacidad de autoformación y condicionamiento para su desarrollo natural. La segunda, la dinámica, permite que en la esfera social el ser humano interiorice acciones, comportamientos, configuraciones que luego va a devolver a su mismo medio social. La intencionalidad, que permite la autonomía, las influencias y las exigencias del medio en el que se da la educabilidad. Y la cuarta, que es necesaria, ya que sin ella el hombre se vería privado de las posibilidades de autorrealización y crecimiento. La educabilidad tiene sus límites en la naturaleza humana y en algunas situaciones sociales y culturales. Sin embargo, podemos darnos cuenta que hablando de alteridad y de respeto a la diferencia, cada vez es más amplio el grupo de personas que hacen parte de la educabilidad y cada vez es más reducido el grupo de personas de las que antes se decía no podían ser educables.